Eduardo Godínez, de la carrera de fisioterapia. Hablemos del sistema somatosensorial. La somestesia es la capacidad de sentir de nuestro cuerpo, incluyendo tanto la postura y los movimientos que realizamos, así como información del tacto, presión, dolor y temperatura. Su propósito es la de informar de las cualidades de los contactos que se dan entre nuestro cuerpo y el entorno o entre las diferentes partes del cuerpo. Dentro de la percepción global somestésica se distingue distintos componentes, ya sean topográficos, estructurales y cualitativos, que hablaremos más adelante. Pero hay que saber que el humano procesa información desde el exterior, interior y de lo propio. Del interior procesa la sensibilidad de los receptores de los órganos internos. Del exterior el ser humano percibe desde la piel como dolor, tacto, frío o calor. Y de lo propio, que procede de nuestro aparato locomotor, ya sea de músculos, tendones, articulaciones y ligamentos. En resumen, el sistema se activa cuando una neurona sensorial es impulsada por algún estímulo específico, como el dolor, transportada por nuestros receptores que van desde la piel, músculo esquelético, articulaciones, órganos internos, etc. Esta neurona pasa a un área del cerebro, especialmente atribuida al área del cuerpo que ha recibido el estímulo. Sin este sistema no podríamos sentir y experimentar las sensaciones cotidianas con las que interactúa el humano. Además, sería dañino para nosotros por no saber cuándo algo está bien o mal en nuestro cuerpo. Necesita de los receptores sensoriales encargados de procesar el estímulo. Entre ellos tenemos a los mecanorreceptores, que serán los de Messner, de Merck y de Pacini, encargados de procesar el tacto, la presión, la vibración y la vibración de la piel. Las terminaciones libres o nociceptores encargados de percibir el dolor. Los termorreceptores o los corpúsculos de Krauss y de Ruffini encargados de percibir el frío y el calor. También tenemos a los receptores musculares y osteoarticulares. Los musculares tenemos al uso neuromuscular y el órgano teninoso de Golgi, que nos van a permitir proporcionar la información sobre el estiramiento de los músculos, la tensión de los tendones, las posiciones articulares y la vibración profunda. Los receptores articulares van a ser los de Ruffini y Pacini, que van a estar encargados de responder a la deformación mecánica de la cápsula y los ligamentos. Estímulos somestésicos son captados por los receptores periféricos, que son vehículos que llevan información de la periferia al sistema nervioso central, por las neuronas aferentes sensitivas de los nervios craneales y espinales, donde el impulso nervioso será enviado a nuestra corteza cerebral para que nosotros podamos de una forma adquirir y percatarnos de toda la información procedente de afuera y adentro de nuestro cuerpo. Todo pasará por las vías de información ascendentes. Ahora veamos la conformación de esta cadena de neuronas, conformada por 3 eslabones que hacen sinapsis en 2 núcleos o centros de relevo antes de llegar a la corteza cerebral. Primero, los receptores sensoriales hacen sinapsis con la porción distal de la primera neurona, para que comience el viaje del sistema nervioso central a la corteza cerebral. La primera neurona se ubican en los ganglios sensitivos espinales y craneales, con excepción de las vías ópticas y olfatoria. Sus axones penetran el sistema nervioso central para hacer sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona se ubican en los núcleos sensitivos, con excepción de la vía olfatoria y óptica. Estos núcleos se encuentran en la médula espinal o en el tronco del encéfalo. Sus axones viajan por la sustancia blanca de la médula espinal, y decusan en algún punto de su trayecto para hacer sinapsis con la tercera neurona en la cápsula interna y centro oval del tálamo. Los cruzamientos de las vías sensitivas son importantes para comprender los signos clínicos derivados de numerosas lesiones nerviosas. Los cuerpos de las terceras neuronas se sitúan en el tálamo. Los núcleos talámicos que reciben los axones de la tercera neurona son los cuerpos geniculado lateral, medial y ventral posterior, y salen del tálamo para hacer sinapsis con la corteza cerebral. Las zonas cerebrales donde tiene lugar la sensopercepción del cuerpo es en el lóbulo parietal, y en las áreas somestésica primaria y la secundaria. El área somestésica primaria corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, y el área somatostésica segunda corresponde en el área 5 y 7, ocupan la circunvolución parietal superior. Hagamos un resumen y complementamos algunas cosas. Las sensaciones como calor, frío, tacto, dolor, posición y movimiento es percibida por nuestros receptores especializados denominados receptores sensoriales periféricos. Nuestros receptores sensoriales procesan la información de estímulos específicos con las que interactuamos cotidianamente. Cada receptor que poseemos difieren en la sensación que procesan, del tipo de fibra que poseen, y por lo tanto de su velocidad.
Estos receptores envían la información a nuestro sistema de neuronas, donde todo empieza haciendo sinapsis con la primera neurona en un ganglio sensitivo, ya sea espinal o craneal. Después las primeras neuronas hacen sinapsis con la segunda neurona penetrando el sistema nervioso central, y esta segunda neurona se ubica en núcleos sensitivos donde ascienden, y decusan en algún punto hasta hacer sinapsis con la tercera neurona en los núcleos talámicos. Ya al final la tercera neurona hace sinapsis con un área específica de la corteza cerebral, donde se procesará el impulso nervioso procedente del estímulo. Recordemos que nuestra área somestésica primaria corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. En esta área somestésica hay una representación completa de la mitad del cuerpo. Esta representación se conoce como el homúnculo de Penfield. La área somatoestética secundaria tiene una representación bilateral del cuerpo, y además tiene una conexión con la ínsula, y es la vía de canalización de los impulsos a estructuras límbicas como el hipocampo y la amígdala. Las áreas parietales está conectada con las áreas motoras del lóbulo frontal, que son conexiones para realizar los ajustes motores necesarios según la información táctil y propioceptiva recabada. La sustancia gris de la médula espinal está rodeada por la sustancia blanca, que se compone por fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Las fibras nerviosas sensitivas y motoras se organizan en fascículos o tractos, y se les denomina tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal ya que discurren entre la médula espinal y el encéfalo. Los tractos ascendentes llevan información estereoceptiva e interoreceptiva. Nuestros tractos o fascículos ascendentes sensitivos enviarán la información desde la médula al encéfalo. Se encuentran dos sistemas ascendentes de la médula espinal que son las más importantes y las que veremos a continuación. A la primera se le conoce como cordón dorsal lemnisco-medial. Este tracto recoge información denominada epicrítica, es decir, la sensibilidad táctil, vibratoria y de presión discriminatoria, además de propiocepción consciente. Las neuronas de primer orden están en los ganglios espinales y sus axones son mielinizados. Conducen el impulso a una velocidad de 60 a 120 metros por segundo. La prolongación central sigue por las raíces posteriores de los nervios espinales y penetra la médula espinal. Estas avanzan hasta hacer sinapsis con los núcleos cuneiforme y de gracil que llevarán información de los miembros superiores y del tronco, y de los miembros inferiores respectivamente. Sus axones forman el lemnisco medial decusando a nivel del bulbo raquídeo, para hacer sinapsis con el núcleo ventral posterior, para ascender a la corteza cerebral primaria. Esta vía también nos apoya para recoger la información del dolor visceral, es decir, de nuestros órganos internos, pero estas neuronas hacen sinapsis con el núcleo ventroposteromedial del tálamo, y ascienden a la corteza cerebral. Ahora veamos la vía espinotalámica anterolateral. Su porción lateral recoge información térmica y del dolor, y la parte anterior recoge información protopática, es decir, el tacto y presión leve, los cosquilleos y las sensaciones sexuales. Las neuronas de primer orden están en los ganglios espinales al igual que la de cordón posterior donde hacen sinapsis con las segundas neuronas. Estas se encuentran en núcleos de la médula espinal donde sus axones decusan a nivel de la médula ascendiendo al tronco encefálico, donde algunos axones se entremezclan para formar el tracto espino-reticular y espino-mesencefálico, que hablaremos más adelante. Las segundas neuronas hacen sinapsis con las terceras neuronas en el núcleo ventral posterior, donde al final ascienden a la corteza cerebral. Y ahora les muestro una imagen que representa la forma de diagnosticar lesiones. Tipos de dolor. El dolor agudo, de vía rápida, conocido por las fibras A delta de conducción rápida con velocidad de 6 a 30 metros por segundo. El dolor crónico de vía lenta, conocido por las fibras C, tipo de conducción rápida, con una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. El tipo de dolor rápido siempre va a ser descrito por el paciente como punzante, afilado, y es el tipo de dolor que se siente después de pincharse con una aguja. El dolor lento es descrito como urente, sordo y pulsátil, y se produce cuando hay una destrucción tisular. La diferencia se puede explicar por el hecho de que las fibras del dolor rápido ascienden directamente por la médula espinal, por el fascículo espinotalámico lateral, mientras que las fibras del dolor lento establecen múltiples conexiones con el cordón gris posterior antes de ascender hasta los centros superiores. Actualmente, se acepta que los impulsos del dolor rápido se desplazan directamente hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo y son transmitidos después a la corteza cerebral. También se conoce actualmente la conexión del sistema límbico con el sistema somatosensorial, por lo que manifestaremos el dolor con un grado emocional y afectivo. Por último, recordemos que la gran diferencia radica a nivel anatómico. La diferencia se encuentra en el decusamiento de las neuronas, donde la vía de cordón posterior lemnisco-medial decusa a nivel del bulbo raquídeo, es decir, del tronco encefálico, y la vía espinotalámica anterolateral decusa a nivel de la médula espinal.
Retomemos los tractos espino-mesencefálico y espino-reticular. El tracto espino-mesencefálico es el que nos hace voltear de forma automática al recibir un estímulo doloroso. La formación reticular es una estructura neurológica del tallo encefálico, que se encarga de los ciclos circadianos de sueño y vigilia. Una lesión masiva en el tallo cerebral puede causar severas alteraciones en el nivel de conciencia, como producir un estado de coma por sus efectos sobre la formación reticular. Estas vías pueden organizarse funcionalmente en dos sistemas, el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. El neoespinotalámico es la vía directa espinotalámica, y está constituida en exclusiva por la parte lateral del haz espinotalámico, asciende directamente hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, donde recambian con la tercera neurona tálamo-cortical. Es por lo tanto una vía de transmisión oligosináptica, rápida y específica. Está implicado mayormente en los procesos sensodiscriminativos del dolor, es decir, nos ayuda a determinar la localización e intensidad del estímulo doloroso. El tracto más antiguo es el paleoespinotalámico, está formado por la parte medial del haz espinotalámico y los haces espino-reticular y espino-mesencefálico. Termina en estructuras más difusas y de la línea media, en concreto en la formación reticular de la médula espinal, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, sustancia gris periacueductal y núcleos mediales del tálamo intralaminares, para proyectarse al hipotálamo y el sistema límbico. Se trata de una vía más difusa e indirecta ya que es polisináptica y lenta. Conduce la información sobre el dolor quemante, persistente y poco localizado, constituye el componente afectivo del dolor, sus proyecciones alteran las funciones respiratoria, circulatoria y endocrina. Las últimas vías sensitivas que veremos, son las vías espinocerebelosas encargadas de transmitir la propiocepción inconsciente, lo que provoca el poder mantener nuestra postura y el equilibrio. Primero los receptores sensoriales serán los receptores musculares como los husos neuromusculares y el órgano tendinoso de Golgi, además de los receptores articulares como los paciformes y de Ruffini. En el tracto espinocerebeloso anterior sus axones entran en la médula espinal, desde el ganglio de la raíz posterior donde terminan haciendo sinapsis con las neuronas en el núcleo dorsal. Muchos de estos axones cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en el cordón blanco contralateral. Las fibras ingresan en el cerebelo a través del pedúnculo espinocerebeloso superior, y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. Sus fibras transmiten información musculoarticular desde los receptores anteriormente dichos. En el tracto espinocerebeloso posterior, los axones de estas neuronas son idénticos a los anteriores pero entran en la parte posterobasal del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden hasta el bulbo raquídeo, ingresando en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El denominado tracto cérvico-cerebelo recoge información propioceptiva de los músculos del cuello para ayudar a la estabilización de la mirada y de la postura, mandando su información a la corteza cerebelosa. Y para acabar, las otras vías sensitivas que nos faltan son la vía espinotetal y la espino-olivar. Hablemos primero de la vía espinotetal, donde a nivel del mesencéfalo muchas fibras abandonan a los tractos espinotalámicos y sinaptan con neuronas del colículo superior, que es el caso de esta. Se cree que esta vía se relaciona con actividades reflejas mesencefálicas, es decir, reflejos espinovisuales y movimientos de ojos, y de cabeza hacia la fuente de estimulación. La vía espino-olivar, los axones de la segunda neurona están en el límite entre los cordones anterior y lateral, punto donde terminan sinaptando con el núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo. Los axones de estas decursan en la línea media, y luego penetran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior.